Entonces vamos a ver según su manual, ¿no? Su texto que tiene para el examen de admisión. Vamos a ver lo que es anatomía descriptiva de miembros superiores, ¿no? Anatomía descriptiva de miembros superiores. Si hablamos del esqueleto de miembros superiores como tal, va a estar comprendido de 4 segmentos, ¿no? Va a tener 4 segmentos propiamente. Uno es la cintura escapular, 2 es el brazo, 3 el antebrazo y 4 es la mano. Cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. Aquí podemos ver, vamos a hablar primeramente de la cintura escapular, ¿no? Vamos a hablar de los huesos de la clavícula y de los huesos de la escápula. La clavícula primero es un hueso plano, anterior, y la escápula, mejor dicho, es un hueso largo, la clavícula, ¿no? Un hueso largo, y un hueso plano es la escápula, ¿no? Pero es de índole posterior. La cintura caspa. Y ahora siempre cuando tiene dos nombres, siempre cuando hay dos nombres, traten de anotarse, traten de anotarlo. Siempre, si tiene dos nombres, anótatelo. O sea, si tiene dos nombres, anótate, ¿no? La cintura escapular o pectoral, dice, cintura pectoral también le pueden llamar, ¿no? Cintura escapular o pectoral, que va a unir el brazo al tórax. ¿A través de cuál? De la clavícula. Eso fue una vez una pregunta. Esa fue una pregunta, ¿no? ¿A través de qué se une el brazo o el esqueleto apendicular con el esqueleto axial? Se va a unir a través de la clavícula, ¿no? De la clavícula, de un extremo, del extremo medial de la clavícula. Ahora, la cintura escapular o pectoral, ¿de qué está formado? Clavícula de índole anterior y escápula o omóplato, así también se llama, de índole posterior. La clavícula es un hueso largo, como se puede ver en la imagen, es un hueso largo situado en la parte antero superior del tórax, ¿no? Antero superior del tórax, se extiende de lo que es, desde lo que es el esternón en la parte medial hasta lo que es el acromión, ¿no? Miren, es de la clavícula, va a ir desde el esternón hasta lo que es el acromión, que es parte de la escápula, ¿no? En este caso. Siguiendo esto sí preguntaron también en el examen, ¿en qué sentido ha ido? Está yendo en una dirección oblicua lateral, ¿no? No es recto, ¿no? Está yendo en una dirección oblicua lateral y posteriormente. En otras palabras, está yendo hacia atrás, ¿no? La escápula es normal que vaya aquí, aquí es adelante, donde está el puntero, y aquí atrás en el acromión es posterior, hacia atrás se va, ¿no? De forma oblicua. Eso sí preguntaron, ¿no? ¿En qué dirección está yendo la escápula? La escápula está yendo en una dirección oblicua lateral posterior, en este caso. La clavícula, ahí podemos ver, tiene una forma de S cursiva, dice, o S etálica también hay en algunos libros. Y cuando uno habla de S cursiva, aquí quiere decir S alargada, dice, ¿no? Una forma de S alargada. Va a presentar dos curvaturas, en este caso. Posteriormente es cóncavo, como se puede ver, ¿no? En la parte medial es cóncavo, es hueco, eso quiere decir, no es un hoyo, eso sí quiere decir cóncavo. Posteriormente es cóncavo. Y en la parte lateral, que sería este lado, porque esta es la parte medial, esta es la parte o la parte que se va a articular con el esternón, ¿no? Medial. Y en la parte lateral, en la parte anterior, tiene también otra curvatura que en este caso también es cóncava anteriormente, ¿no? ¿Qué les pueden preguntar en los exámenes? Pueden invertir esta situación. Entonces, en la parte medial siempre es cóncavo posteriormente, y en la parte lateral es cóncavo pero de índole anterior. La clavícula está aplanada de superior a inferior, es aplanado de superior a inferior. Este aplanamiento es bastante más acentuado en la parte lateral, ¿sí? Miren si se puede ver, aquí es medio más redondo en la parte medial, pero en la parte lateral es más plana, ¿no? Fíjense, tiene un aplanamiento, es plano de superior a inferior. En la parte lateral aún es más plana, más grande, porque aquí es donde se va a insertar, donde se va a articular con el acromión.
y aquí ya es más redondeado, es donde va a ir a insertarse con el esternón. La clavícula es un hueso en la cual tenemos que distinguir dos caras, dos bordes y dos extremidades. Las extremidades son lateral o también llamado acromial y la medial o también llamado external. Los bordes son esta parte filosa, ¿no? Parte filosa que tiene son esos bordes. Borde anterior, borde posterior. Anterior, posterior. Y las caras son esta parte que decía, ¿no? Que tiene una cara superior aplanada y una cara inferior aplanada, ¿no? Son las partes que tiene la clavícula. Entonces, dos caras, dos bordes y dos extremidades. La cara superior es lisa en casi toda su extensión, ¿no? En la cara superior, como podemos ver en la imagen, la cara superior es lisa en toda su extensión, ¿no? Es lisa en toda su extensión. Hay algunas rugosidades. Ahora, estas rugosidades mayormente se llaman impresiones, ¿no? Esas rugosidades se llaman impresiones. Y es ahí donde van a ir ligamentos y tendones, ¿no? Ahí se van a insertar ligamentos y tendones. O en este caso, si va el tendón, músculos, ¿no? Entonces, tiene rugosidades, ¿no? Aquí se puede ver una, aquí se puede ver otra, aquí se puede ver otra, aquí también, ¿no? Aquí está más didáctico, ¿no? Aquí podemos ver una, dos, tres, cuatro, ¿no? Y como les decía, ¿para qué sirven? Y aquí nos dice, ¿no? Inserciones. ¿Para qué músculos? Músculos esternocleidomastoideo. Aquí tiene su rugosidad. Músculo deltoides, lateral y anteriormente. Aquí está. El músculo deltoides es este. Para el músculo deltoides es lateral y anterior. Y el músculo trapecio también es lateral y posterior. ¿Por qué menciona lateral? Está mencionando sus extremos. Mayormente la clavícula siempre se va por extremos. Extremo medial, extremo lateral. El esternocleidomastoideo el esternocleidomastoideo es siempre medial, ¿no? Y el trapecio y el músculo deltoides son, en este caso, laterales. El trapecio es lateral posterior, es esta grande de aquí. Y el músculo deltoides es lateral medial, ¿no? En este caso. La cara inferior. Ahora, si la cara anterior, la cara superior, mejor dicho, era liso, la cara inferior va a ser rugosa. Y de entrada, ¿no? Podemos ver las rugosidades, ¿no? Ahí están. Extremidad acromial, tubérculo conoideo, el agujero nutricio, el surco del músculo subclavio, ¿no? La impresión del ligamento costoclavicular ya es un poco más rugoso en este caso. Entonces la cara inferior ya es más rugosa. Se halla excavada en su parte media, ¿no? Por una depresión alargada en dirección al eje mayor de la clavícula. ¿A qué se refiere eje mayor? A la longitud. Mayormente muchos, como les decía, no reprueban por ser malos estudiantes, reprueban por estos cambios de nombre. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las partes de un hueso, ustedes van a decir, tiene dos epífisis, tiene una diáfisis. Ese es el eje mayor. Y aquí nos está diciendo, miren, tiene una depresión alargada en dirección del eje mayor de la clavícula. Esta depresión es del surco subclavio. Entonces, esta depresión es por donde está el agujero nutricio, donde está el puntero, esta depresión es. Ahí está. Esta depresión, ¿no? Entonces, esa depresión, ¿en qué dirección se encuentra? En el eje mayor. ¿Cómo sé que el eje mayor? El eje mayor mayormente es la diáfisis de los huesos. Entonces, si les preguntan, entonces ya saben, el eje mayor es la diáfisis, ¿no? Entonces el eje mayor. Ahora, como ya les decía, mayormente, ¿qué preguntan en los exámenes? ¿Qué estructura tiene? ¿Y para qué sirve? Entonces, esta depresión del surco del músculo subclavio, ¿para qué sirve? Para la inserción del músculo subclavio. Luego tenemos el agujero nutricio. ¿Para qué sirve? Para el paso de la arteria nutricia, ¿no?
En la parte media del agujero nutricio se abre en el surco del músculo subclavio. Ahí está, ¿no? Desaparece el agujero nutricio, es este de aquí, este puntito de aquí. ¿Dónde se encuentra? Entre el surco subclavio, ¿no? Aunque a veces lo hace en su parte posterior, o sea, más atrás, ¿no? En este caso. Ahí está. Cara inferior, continuando con la cara inferior, existe una pequeña superficie rugosa, eso ya lo tenemos, la cara superior es lisa, la cara inferior de la clavícula es rugosa. Tiene una impresión del ligamento costoclavicular, ¿no? ¿Cuál es este? Esta impresión donde está el puntero y siempre medial, ¿no? Cuidado que se olviden, es external o medial, también le pueden llamar así, extremidad external o extremidad medial. En la medial se encuentra este ligamento costoclavicular, ¿no? Ahora, en el extremo acromial, al otro lado, el que se va a articular con el acromión, se encuentra la tuberosidad del ligamento coracoclavicular, ¿no? Coracoclavicular, donde se inserta el ligamento trapezoideo y conoideo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, prohibido confundirse, hay veces pasa costoclavicular medial o external, ahí se va a encontrar, es este, y en el extremo acromial se va a encontrar el coracoclavicular. Miren, hay veces por esto, ¿no? Por eso les decía siempre la práctica. Ahí en el Classroom hay hartos exámenes simulacros por tema, separados, eh, juntos, pueden dar 20 veces, 30 veces. ¿Por qué razón? Porque mientras más practiques, tu cerebro más se afianza. Miren, hay veces solo aquí es un cambio, ¿no? Coracoclavicular, costoclavicular. Sabemos que el costoclavicular va a ser ¿de qué? De la costilla a la clavícula. Y el otro es coracoclavicular, de la apófisis coracoide de la escápula a la clavícula. Luego tenemos la tuberosidad, que consta de dos segmentos, uno anterior y consiste en una superficie rugosa larga, triangular, la inserción del ligamento trapezoideo y se denomina línea trapezoidea. Es esta de aquí. Es una línea rugosa, ahí está, línea rugosa donde se va a insertar el ligamento trapezoideo. Tiene forma triangular, ¿sí? ¿No? Si seguimos el puntero, tiene una forma triangular. Una forma triangular. Una forma triangular. Es posterior corto, inserción del ligamento conoideo en el tubérculo conoideo. Ahora, dos tuberosidades, la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo. La línea trapezoidea para el ligamento trapezoideo y el tubérculo conoideo para el ligamento conoideo. Son las estructuras que vamos a encontrar en la cara inferior. Los bordes, como les decía, mil disculpas, he estado internado, he estado enfermo, estoy muriendo. Ay. Ya. Ahora, los bordes, ¿qué son? ¿No? Partes filosas. Y aquí volvemos, un borde anterior y otro borde posterior, ¿no? En este caso. Ahora, y aquí pasa lo mismo, ¿no? En este caso, ¿no? Tiene un borde anterior, que es la 2/3 partes mediales, es rugoso, poco áspero, convexo, a esto se está refiriendo, ¿no? Convexo, y sirve para la inserción del pectoral mayor y músculo deltoides, ¿no? A estos de aquí, ¿no? En este caso. En la parte posterior, ¿no? Tenemos que es rugoso, cóncavo, liso en sus caras 2/3 mediales. Ahora uno dirá, ¿y cómo sé aquí que es medial en esta imagen? ¿Cómo sé que es medial? Fácil, ¿no? Siempre medial es redondo. Esta es la clavícula del otro lado, ¿no? Es redondo. Y es más aplanado al otro lado, ¿no? Más aplanado. Lateralmente es convexo rugoso, sirve para la inserción de fascículos claviculares. Ahí está, ¿no?
fascículos claviculares del músculo trapecio. Entonces solo tenemos que saber eso, en la parte anterior, en el borde anterior, ¿no? En este caso el 2/3 es medial, es rugoso, poco áspero, convexo y sirve a la inserción del pectoral mayor y músculo deltoides. El borde posterior es rugoso, cóncavo, en este caso cóncavo, liso y en sus caras 2/3 mediales. Lateralmente es convexo y rugoso y sirve para la inserción de fascículos claviculares del músculo trapecio. En este caso. Y como les decía, esta imagen está invertida. No, quizás no le podemos entender bien, pero siempre recordemos, la parte que está con el esternón es más redondo, está redondeado es. Y la parte que se encuentra con el acromión es más aplanado, ¿no? Es más aplanado. Las extremidades ya sabemos, hay dos, extremidad acromial o lateral, extremidad external o medial. Dos extremidades. Y aquí fácil de recordar. Esta extremidad de aquí es external. ¿Por qué razón? Es más redondeada. Y esto es más plano. Ahora si hablamos de su cara, ¿no? Es tu cara superior. ¿Por qué razón? Es liso. Y la cara rugosa es inferior, ¿no? Así a modo de ir practicando. Entonces, la extremidad acromial o lateral es plana, miren, ya sabemos, es plana de superior a inferior, presenta una cara articular elíptica, sí. Su cara articular elíptica está cubierta por cartílago articular. Esa cara articular elíptica es la que se va a ir a articular con el acromión, en este caso. En la cara external o medial es un poco, es la parte más voluminosa, pero es redondeada, no es plana. En la parte antero inferior presenta una cara triangular, eso para articularse con el esternón, ¿no? En este caso se va a articular con lo que es el manubrio del esternón. Y también va a entrar en contacto con el primer cartílago costal, formando un ángulo, ¿no? De superior a posterior presenta rugosidades para la inserción de discos articulares y ligamentos. Ahora si nosotros nos ponemos a practicar, aquí hay el ligamento costoclavicular, ¿no? A esas rugosidades se refiere, ¿no? Volvemos atrás, ¿no? La impresión del ligamento costoclavicular, miren, ahí está. Y ahí tiene la cara articular external, miren, triangular que mencionaba, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esto se encuentra aquí, ¿no? En la parte inferior, no superior. Su arquitectura. Es un hueso compacto, ¿no? Es un hueso compacto en la diáfisis, cubierto de cavidad medular y tejido esponjoso en las extremidades. O sea, es un hueso largo clásico, esponjoso en las extremidades y compacto en la diáfisis, también llamado eje mayor, también llamado cuerpo. Entonces son diferentes nombres. En otro libro también he escuchado eje longitudinal. Y a eso me refiero, ¿no? Cuando ustedes estén leyendo y ven dos, tres nombres, ¿no? Dos, tres nombres, anótenlo, ¿no? Yo les digo, anótenlo. ¿Por qué razón? Porque puede ser que en el examen les pregunten, ¿no? Eje mayor, y el eje mayor es tejido compacto, y tú dirás, ¿qué es el eje mayor? Y le vas a poner mal. No, el eje mayor es prácticamente la diáfisis. También le puedes llamar en los miembros, en la mano, a los metacarpianos, ahí le llama cuerpo, ya no le llama diáfisis, cuerpo. Entonces son detalles que te pueden ir. Entonces es un hueso clásico, ¿no? Es un hueso clásico. Por un lado tenemos en este caso, por un lado tenemos a las epífisis, hueso esponjoso, y en la parte medial, o en este caso en la diáfisis, o eje mayor, o eje longitudinal, o cuerpo, es tejido compacto. Su osificación. La clavícula se desarrolla por medio de dos centros de osificación. Ahora, se los voy a poner facilito.
Cuando diga así, centro de osificación primario, por ahí es donde va a ingresar la arteria nutricia. Sí o sí. Centro de osificación primario, entra la arteria nutricia. ¿Qué más? Centro de osificación primario, siempre es diáfisis. Debe haber una excepción, ¿no? En uno de los huesos, ¿no? Pero eso tendrías que estudiar los 6 tomos de Testi, de Rubier. Debe haber una excepción. Pero cuando ustedes, la gran mayoría de las veces, diga centro de osificación primario o centro de osificación primario, diáfisis, y por dónde comienza el centro de osificación primario. En este caso, por el ingreso de la arteria nutricia. Entonces, y ahora los secundarios siempre es epífisis, siempre, ¿no? Claro que debe haber excepción, no somos una ciencia inexacta, pero la gran mayoría, ¿no? Para si no llegamos a estudiar o no llegamos a leer, entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Un centro de osificación primario que aparece al final del primer mes en el tejido indiferenciado, o sea, tejido embrionario, en este caso. Un centro de osificación secundario, este centro se suelda al resto del hueso hacia los 25 años, en este caso. Ahora entrando a la escápula. La escápula como tal, hueso plano, delgado, triangular, eso ya sabemos, ubicado en la parte posterior, superior del tórax, a la altura, esto sí nos pueden preguntar, a la altura de la séptima, de las 7 primeras costillas. ¿Qué te está diciendo? Que la escápula va a estar desde la C1, o sea, de la costilla 1 a la 7, ¿no? A la 7. Ahí más o menos tiene que estar ubicado, ¿no? En este caso. ¿Qué va a presentar la escápula? 2 caras, ¿ya? Una anterior y posterior. 3 bordes, borde medial, borde lateral, borde superior y 3 ángulos, ¿no? Ángulo superior, ángulo inferior, ¿no? Y tenemos el ángulo lateral, ¿no? Los 3 ángulos. Cara anterior o cara costal, ¿no? Entonces, cara anterior. En la cara anterior o cara costal se va a encontrar la fosa subescapular. Fosa subescapular. Esta es la fosa subescapular, atravesada por 2 a 3 crestas que irradian desde el cuello hacia el borde medial. ¿A cuál se está refiriendo? A estas líneas de aquí. Ahí está, esas líneas. Estas líneas son las crestas que se irradian desde el cuello, ¿no? Desde el cuello hasta lo que es el borde medial. Ahí, ¿quién se va a insertar? Músculo subescapular, ¿no? Ahí está. Es raro, ¿no? Esta es una imagen del libro de Testi y esto es diapositiva del mismo libro, o sea, del compendio que tienen, ¿no? Y aquí dice de 2 a 4, y aquí solo se miran 3, ¿no? 1, 2, 3, a menos que contemos estito más 4. Ahí se van a insertar los músculos subescapular. En el límite lateral se encuentra el pilar de la escápula, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que es lateral? A este lado. A este lado. Aquí va a encajar ¿quién? El húmero, ¿no? El cual forma junto con el surco del borde lateral un labio medial en la cual se inserta el músculo subescapular. ¿A cuál se está refiriendo? A este pedacito que hemos hablado. Ahí está. Y el borde medial o inferior se inserta el serrato anterior, a este otro lado. ¿Cómo se? Borde medial, borde lateral, borde superior. La unión de bordes forma ángulos. La cara posterior de la escápula está dividida en 2 partes gracias ¿a quién? A la espina de la escápula. Donde está el puntero es la espina. Y el acromión es parte de la espina, el acromión, ¿no? Pero en sentido lateral, ¿no? Hay veces, una vez preguntaron, ¿el acromión de qué parte es? El acromión es parte de la espina de la escápula. Y gracias a la espina de la escápula se va a dividir en 2 la cara posterior de la escápula. Por un lado tenemos a la fosa supraespinosa, ¿no? Esta de aquí arriba, donde se va a insertar los músculos supraespinosos, y la fosa infraespinosa, ¿no?
aquí abajo. Y esta fosa infraespinosa se van a insertar los músculos infraespinosos. La espina, ya sabemos, esta es la espina y el acromión es parte. Como les digo, una vez preguntaron, preguntaron si el acromión era parte de la espina, y sí, el acromión es parte de la espina como tal. El acromión es parte de la espina. El acromión ayuda a formar las fosas supra y infraespinosa. Presenta la espina tres bordes: anterior, lateral, posterior. En el anterior es el que se va a unir a lo que es la escápula como tal. En el borde lateral se encuentra el acromión y el borde posterior está dividido en dos crestas: una superior, donde se inserta el músculo trapecio, ¿no? Y uno inferior, donde se inserta el músculo deltoides, en este caso. Y también tiene parte del tubérculo deltoideo, en este caso, ¿no? Esto en la parte lateral, ¿no? El acromión, ya sabemos, es aplanado. ¿Y eso cómo vamos a saber? Porque la misma clavícula es aplanado a ese nivel. Y es ahí donde se inserta el acromión, o donde se articula. El acromión se articula con la clavícula en el extremo lateral o acromial. Entonces es también aplanado, ¿no? Está en sentido inverso a la espina. Presenta dos caras y dos bordes. Una cara superior que resulta el ensanchamiento del borde posterior a la espina, ¿no? Miren, aquí la espina es más delgadito, y en la cara superior, continuando la espina, el acromión se vuelve más ancho, más plano. En la cara inferior es resultado del ensanchamiento del borde lateral. Luego ya sabemos sus bordes, son la parte afilada, ¿no? Tenemos el borde medial, que es la continuación de la espina, que presenta una carilla y se articula con la cara articular del acromión y la clavícula. En otras palabras, nos está diciendo que aquí encima va a sentar la clavícula. El borde lateral se prolonga anteriormente, lateralmente al labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. ¿Quién se va a insertar? El músculo deltoides. Y como les decía, mayormente, ¿qué tienen que saber? Que existe el acromión, qué bordes tiene y para qué sirve. Por decir, el borde lateral, inserción del músculo deltoides. Eso te van a preguntar, eso es lo que preguntan, ¿no? Eso es lo más difícil de aprender, ¿no? De recordar en este caso. Luego tenemos el ángulo acromial, que resulta de la unión de ambos bordes. Como ya les decía, en este caso los ángulos es la unión de los bordes propiamente. Las fosas, esta fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Recordemos que estamos hablando de la cara posterior todavía, de ni un borde ni nada. Estamos hablando de la cara posterior, ya hemos hablado de la cara anterior. La fosa supraespinosa es lisa y la inserción, ¿para qué sirve? Inserción de músculos supraespinosos. La infraespinosa se divide por una cresta a lo largo del borde lateral en dos partes. Tiene una parte medial, supongamos, no supongamos, aquí fácil, ¿no? Esta crestita que vemos lo va a dividir a la escápula en dos. Esta crestita donde está el puntero. Esta es la parte medial, esta es la parte lateral. Entonces en la parte medial, ¿quién se va a insertar? Músculo infraespinoso, a este nivel. En la parte lateral, aquí, está subdividida en dos zonas. En la superior, el músculo redondo menor, en este caso, va a pasar también la arteria y la vena subescapular, y en la parte inferior va a pasar el redondo mayor. También pasan las arterias y las venas subescapulares. A ver, una escápula grande. No, necesitamos al otro lado. Aquí, ¿no? Aquí. Miren, a esto se está refiriendo. Este es el músculo infraespinoso. Esta es la crestita, esta que baja.
y lo divide en dos, miren. Redondo menor arriba, redondo mayor abajo. Ahí está, los dos músculos, ¿no? De la subdivisión de la fosa infraespinosa, ¿no? Infraespinosa. Hasta ahí ya hemos visto sus caras. Ahora miremos sus bordes. Son tres. Bordes superiores, todo esto. Es corto, delgado y termina lateralmente en la escotadura de la escápula, que es esta la escotadura, donde está el puntero, esta muesca, ¿no? Y permite la inserción del músculo homoioideo en la parte medial, a este otro lado, ¿no? Luego tenemos el borde medial, que es este borde de aquí. Todo este borde es el más largo de los tres. Tiene forma un ángulo abierto, que sería esta puntita, miren, ese es el ángulo abierto. En este caso, superiormente a la espina se inserta el músculo romboides menor, inferiormente el músculo romboides mayor. Pero aquí no van a confundir con los músculos redondos. Los músculos redondos se insertan en la fosa infraespinosa. En la fosa se insertan, infraespinosa. El romboides menor y el romboides mayor, miren, parecidos. Redondo menor, redondo mayor, igualito, en el mismo orden, ¿no? Igualito. Pero es medial y es en la fosa infraespinosa. Es en esta fosa. En cambio, el romboides menor y el romboides mayor son prácticamente en el borde, ¿no? Tienen la misma característica y eso es de tomar en cuenta, ¿no? Por el hecho de que la idea de un examen de admisión, ¿qué es? Hacerte confundir, ¿no? Mientras más te confundes en el examen, es lo que te lleva a la equivocación. Ahora, el borde lateral es todo este. Todo este, el borde lateral. Está constituido por una cresta ósea que da inserción al músculo redondo mayor, redondo menor, ¿no? En este caso, redondo mayor, redondo menor. Esta cresta termina superiormente en la tuberosidad infraglenoidea, es esta tuberosidad de aquí, que fija el tendón de la cabeza del músculo del tríceps braquial, ¿no? Ahí se va a fijar. Y esos son los bordes. Ahora los ángulos. ¿Los ángulos qué son? La unión de los bordes, ¿no? El ángulo superior es el resultado de la unión del borde superior y el medial. Sirve para inserción del músculo elevador de la escápula. El ángulo inferior, este es el superior. El ángulo inferior es este. El ángulo inferior es rugoso, redondo, une los bordes mediales y laterales, ¿no? Y sirve para inserción de fascículos del músculo dorsal ancho, en este caso. Y el borde lateral es este de aquí. Une el superior con el borde lateral, ¿no? En este caso. Ahí es donde se va a encontrar la cavidad glenoidea. Ya sabemos que esta es la cavidad glenoidea, ¿no? Superficie articular cóncava en forma ovalada, orientación lateral, anterior y un poco superior. Sabemos, es el más hacia arriba, ¿no? Se articula con la cabeza del húmero. El centro presenta el tubérculo glenoideo, ¿no? ¿Cuál es el famoso tubérculo glenoideo? Este tubérculo de aquí, ¿no? Infraglenoideo, glenoideo, este de aquí. Ahí está. En su borde anterior se encuentra la escotadura glenoidea. Superiormente a la cavidad se encuentran los tubérculos supraglenoideos, donde se inserta el músculo del bíceps braquial. Inferiormente el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta el músculo tríceps braquial, ¿no? Entonces está bien detalladito las diapositivas, ¿no? Aquí es el tubérculo supraglenoideo, infraglenoideo. En el supraglenoideo, músculo bíceps braquial. En el tubérculo infraglenoideo, músculo tríceps braquial. Esto también les pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué razón? Lo único que hacen en el examen es cambiarle el orden. Porque te tienen que preguntar tal cual el libro. Entonces, esta puede ser una bonita pregunta que les pueden hacer.
en este caso. Hasta ahí los ángulos. Seguimos con el ángulo lateral. Tenemos lo que es el cuello de la escápula, sirve como soporte, es grueso, corto, aplanado, tiene una cara posterior que forma un canal que comunica la fosa supraespinosa y la infraespinosa. La apófisis coronoides es esta en forma de dedo, tiene dos porciones, ¿no? Esta en forma de dedo es la apófisis, en este caso coracoides. Se implanta sobre la superficie del cuello de la escápula medialmente al tubérculo supraglenoideo. Tiene forma de dedo semiflexionado y presenta dos segmentos. Un segmento vertical y un segmento horizontal. El vertical se une al cuello por medio de una base ancha. Tiene una cara inferior cóncava y lisa, ¿no? Quiere decir agujero, ¿no? Eso es cóncavo. Tiene una cara superior convexa, lisa, inserción del músculo pectoral menor anteriormente, ligamento conoideo y trapecio en su parte posterior. Horizontal, ¿no? Tenemos al borde lateral, inserción de los músculos córaco acromial y córaco humeral. Esta fue pregunta de examen. La de aquí, del borde lateral. ¿Qué ligamentos insertan en la apófisis coracoide? Eso preguntaron, ¿no? En este caso. Luego tenemos el borde medial, en el cual se inserta el músculo pectoral menor anterior y el ligamento córaco clavicular parte posterior. Y por último el vértice, que es redondo y rugoso, ¿no? Que es este vértice que hay, redondo y rugoso, ¿no? Que se insertan los tendones de la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial como tal, ¿no? Entonces todos estos han sido el ángulo lateral. La cavidad glenoidea del ángulo lateral. El cuello de la escápula, cavidad lateral. La apófisis coronoidea, ángulo lateral. Y ahora la arquitectura, ¿no? Tanto la fosa supra y infraespinosa, posterior, prohibido olvidarse, están formados por láminas de tejido óseo compacto y a menudo muy delgadas. Se observa tejido óseo esponjoso en los bordes y en los ángulos de la escápula, sobre todo en el ángulo lateral. Su osificación, la escápula se desarrolla por medio del centro de osificación primario. Ya saben que eso tiene que estar, como no es un hueso largo, ¿no? Pero mayormente es por donde entra el agujero nutricio. Donde entra el agujero nutricio, por ahí es donde se forma el centro de osificación primario, ¿no? Que aparece hacia la mitad del segundo mes en la fosa infraespinosa y forma la mayor parte del hueso. Y luego, miren, tiene de 8 a 10 centros de osificación secundarias. De los 2 son para la cavidad glenoidea, 2 para el acromión, 3 para la apófisis coracoides, 1 para el borde medial, 1 para el ángulo inferior, 1 para el borde posterior de la espina de la escápula. Y tanto la apófisis coronoidea se va a soldar a la escápula entre los 15 y 17 años. Si se han dado cuenta, los huesos siguen separados. Y ahora uno se preguntará, ¿por qué siguen separados? Porque hay un cartílago de crecimiento. Por eso las epífisis y ciertas estructuras están separados de la osificación primaria. Entonces, al desaparecer, ¿no? Al desaparecer, recién se osifican, ¿no? De la apófisis coracoides recién se va a unir a la escápula como tal entre los 15 y 17 años. El acromión de los 17 a 20 años, la cavidad glenoidea de 19 a 20 años, el ángulo inferior, el borde medial, la parte posterior de la espina entre los 20 y 28 años. Y esto tiene que ver mucho, como ya les decía, con la desaparición del cartílago de crecimiento. Y ahora, ¿por qué hay variación, no? Muchos dicen, pero las personas dejan de crecer hasta los 21 años. ¿Por qué hay esta variación?
puede tener una explicación que en las damas, por decir, en las damas, si aumenta la cantidad de estrógeno, o sea, de hormonas sexuales femeninas, el cartílago de crecimiento se cierra más rápido, ¿no? Por eso es que las damas hay veces tienden a ser más bajitas, ¿no? Si tú te das cuenta en primaria, tus compañeras son de tu mismo tamaño, pero cuando ya van creciendo, vas pasando a secundaria, tú te vas disparando. ¿Por qué? Porque a ellas va a aumentar su cantidad de hormonas femeninas, entonces se va a ir cerrando más rápido el cartílago de crecimiento y el hueso se va a ir osificando. Ahora vamos a ver el esqueleto del brazo. ¿De qué vamos a hablar? De lo que es el húmero. El húmero es un hueso largo, articulado ¿con quién? Con la escápula, ¿no? Con la cavidad glenoidea de la escápula y inferiormente con el cúbito y el radio, ¿no? Inferiormente cúbito y radio, superiormente con la cavidad glenoidea de la escápula. Presenta un cuerpo y dos extremidades. Como ya les decía, el término cuerpo al, al término cuerpo también le puede llamar diáfisis, eje mayor o eje longitudinal. Igual vale, ¿no? En el examen te pueden preguntar cualquiera de los dos. Eje longitudinal, cuerpo, eje mayor o diáfisis. Y las extremidades se le puede llamar cabeza y en este caso base, ¿no? Pero lo normal es, ¿no ves? Diáfisis, ¿no? Diáfisis en este caso. O mejor dicho, epífisis, ¿no? Epífisis, hueso esponjoso tiene, ¿no? En esos extremos. Epífisis. Y la diáfisis, el hueso compacto, donde está la médula. El cuerpo diáfisis es más o menos rectilíneo, ligeramente torcido sobre su eje hacia la parte medial, ¿no? Es cilíndrico superiormente y prismático. Prismático quiere decir aplanado, ¿no? Si miramos es aplanado en la parte inferior y cilíndrico en la parte superior, ¿no? Entonces es prismático inferiormente o aplanado, por lo que presenta tres caras, tres bordes. Cara anterior tiene la tuberosidad deltoidea. Tuberosidad deltoidea es esta de aquí, ¿no? Tuberosidad deltoidea. Punto de inserción del músculo braquial, ¿no? Ahí va a presentar, aparte de la tuberosidad deltoidea, también se va a presentar el punto de inserción para el músculo braquial. La tuberosidad deltoidea, ¿para qué sirve? Inserción del músculo deltoides. El punto de inserción del músculo braquial, ¿para qué sirve? Inserción del músculo braquial. En su cara anteromedial, ¿no? Su cara anteromedial. Superiormente, parte inferior del surco intertubercular. ¿Cuál es? Este surco de aquí, ¿no? Este surco. En este caso, intertubercular. En la parte media, inserción del músculo coracobraquial. En la parte inferior se encuentra el agujero nutricio, ¿no? En este caso. Y toda la mitad inferior, inserción de fascículos mediales del músculo braquial, apófisis supracondilia, escasamente frecuentes sobre el cóndilo medial. Cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar surco del nervio radial. En la parte superior y lateral, el surco donde se inserta la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Y en el mismo surco discurre el nervio radial y los vasos braquiales profundos. Ahora, ¿por qué tiene tres caras? Tiene que ver con la parte prismática, por la parte, en este caso, aplanada, ¿no? Pero tiene cara anterolateral, una cara anteromedial. Y ahora uno dirá, y sus bordes, también tiene tres: borde lateral, borde medial y borde anterior. En el borde lateral queda interrumpido en su parte media por el nervio radial, en este borde de aquí, ¿no? Recordemos que la unión de bordes forma ángulos. Entonces el borde lateral está interrumpido por el nervio radial. ¿Para qué más sirve este borde?
Inserción inferior para el músculo braquioradial y extensor largo del carpo. Si hablamos del borde medial, es redondeado superiormente. Ya sabemos que arriba del hueso del húmero es redondeado, pero es prismático aquí abajo, ¿no? Es prismático, aplanado, quiere decir prismático. Entonces en el borde medial, en este borde, es redondeado superiormente, la parte superior, y saliente inferiormente. Se insertan músculos del tabique medial del brazo. Y en el borde anterior, miren, el húmero es medio triangular, ¿no? Medio triangular. Por eso se llama cara anterolateral, bueno, tiene esta cara anterolateral, anterolateral, anteromedial y posterior, ¿no? Por eso su cara, ¿no? Anteromedial, anterolateral y la cara posterior. Entonces, el borde anterior, la mitad superior, se confunde con el labio anterior del surco intertubercular o corredera bicipital. ¿Y cuál es ese famoso surco? Este surco. Surco intertubercular o corredera bicipital, ¿no? Inferiormente se confunde con la rama anterior de la tuberosidad deltoidea. La mitad inferior se inserta el músculo braquial y en la región distal se divide y limita las fosas coronoides. Ahora, ¿cuál es la fosa coronoide? Es esta de aquí, ¿no? Es medio aplanado, por eso ahora lo delimita, ¿no? La apófisis coronoide o la fosa coronoidea. Ese es. Y no hay que confundir con la apófisis coracoide, ¿no? Coronoides. Coronoide. Esto es en el húmero, fosa coronoidea. En la escápula es coracoide. Coracoide, en la escápula, ¿no? Entonces, ahí son pequeños detalles. Extremo superior va a presentar la cabeza del húmero, ¿no? Ahí está, la cabeza del húmero. La cabeza del húmero. Luego tenemos al tubérculo mayor, ¿no? El tubérculo mayor es lateral, ¿no? Lateral. El tubérculo menor es anterior, ahí está, es este. Y entre los dos tubérculos se encuentra la corredera bicipital o el surco bicipital. Corredera intertubercular, surco intertubercular, como le quiera llamar. Siempre cuando tenga dos nombres trata de anotarte, ¿no? Porque tienden a preguntar, ¿no? Entonces, hablemos de la cabeza. Ya sabemos que es lisa, regular, se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Por debajo de la cabeza, ¿qué tenemos? El cuello anatómico, que separa la cabeza del tubérculo mayor y el tubérculo menor. Aquí es, ¿no? O sea, es cuello anatómico, ¿no? De aquí hacia arriba, porque el cuello quirúrgico es este, es donde más se fractura, en este caso, ¿no? Superior al tubérculo menor se encuentra la escotadura o la fosita supratubercular para el ligamento glenohumeral superior. Esta, ¿no? Esta fosita. Este espacio que tiene, ¿no? Este espacio. ¿Para qué? Para que aquí se inserte el ligamento, ¿no? Un ligamento. Luego tenemos al tubérculo mayor, ya sabemos este es de aquí, es lateral, o también llamado troquínter, ¿no? Así le llaman, tubérculo mayor o troquínter, está situado lateralmente a la cabeza, en su parte superior y posterior presenta tres carillas, la superior orientada superiormente y se inserta el músculo supraespinoso. En el medial se inclina inferiormente y posterior y se inserta el infraespinoso, ¿no? Entonces, como les decía, les van a preguntar, ¿no? ¿Qué estructuras tiene y para qué sirve? Nada más. Entonces, en el tubérculo mayor se inserta supraespinoso, músculo infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Y el redondo menor, en este caso. Y en la parte posterior, orientada posteriormente, se inserta el redondo menor. El tubérculo menor, ese ya sabemos que es anterior, es este tubérculo de aquí, es anterior, ¿no? Situado en la parte anterior del hueso, medialmente al tubérculo, en este caso mayor, ¿no? Esto quiere decir mayor, ¿no? Mayor que es. ¿Qué se va a insertar? El músculo subescapular, propiamente.
Ahora, aquí puede ser un dato muy importante. En el tubérculo mayor se insertan músculos posteriores de la escápula. Y en el tubérculo menor se insertan músculos anteriores de la escápula. Porque este es el músculo anterior. Subescapular se origina en la fosa subescapular de la escápula, en la cual es anterior. Ya sabemos que ambos tubérculos están separados por la corredera bicipital, ahí está, o surco intertubercular, ¿no? En este caso. Y por ahí va a pasar un músculo, ¿no? Por ahí va a pasar un músculo. Entonces, ahí está ese surco intertubercular, el que discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y la rama de la arteria circunfleja humeral anterior, ¿no? Y eso es el extremo superior. Aquí está nuestro querido surco. El surco intertubercular se bifurca en dos crestas, se va a dividir en dos crestas. Una cresta para el tubérculo mayor es esta de aquí, y otra cresta para el tubérculo menor. En esa cresta para el tubérculo mayor se inserta el músculo pectoral mayor. En esta cresta para el tubérculo menor se inserta el músculo redondo mayor. Y el dorsal ancho se va a fijar en el fondo, aquí al medio, ¿no? Ahí se va a fijar el dorsal ancho, en el fondo del surco intertubercular. Y por último el cuello quirúrgico, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque es el que constantemente se anda fracturando. Extremo inferior, ya sabemos que es aplanado. Miren, de entrada aquí nos dice es aplanado, ¿no? Por eso decía prismático, ¿no? Aplanado, es ligeramente aplanado de anterior a posterior. Tiene una superficie articular y tiene los epicóndilos, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? A estas superficies articulares. Y estos serían los epicóndilos, ¿no? Aquí también son superficies articulares, ¿no? El capítulo, la tróclea, propiamente. En el extremo inferior ya sabemos aplanado de anterior a posterior, tiene una superficie articular y los epicóndilos. La superficie articular se va a articular con el cúbito y el radio. El radio siempre tiene en este caso el cóndilo, y el cúbito siempre está la tróclea, ¿no? En este caso. Entonces, en la superficie articular tenemos la tróclea del húmero, que es como polea, esto es para el cúbito, se articula con la escotadura troclear del cúbito propiamente, ¿no? Entonces, ya saben, la tróclea va siempre con el cúbito propiamente. Y en la parte posterior está la fosa holocraniana, ¿no? O la fosa coronoidea, pero esto es en la parte posterior, a esto se refiere. Esta fosa se llama coronoidea, y esta fosa de aquí que es atrás se llama holocraniana, ¿no? Son dos diferentes, no son lo mismo, ¿no? La fosa coronoidea es anterior, se encuentra por encima de la tróclea. La holocraniana es posterior en este caso. El capítulo es lateral y va, como ya les dije, con la cabeza del radio, ¿no? Con la cabeza del radio. Va con la cabeza del radio mediante la fosa radial. Luego tenemos la fosa radial y la fosa coronoidea está separado por una cresta vertical. ¿A qué se está refiriendo? A esta cresta de aquí donde está el puntero. Aquí está la fosa radial, la fosa coronoidea, anterior, ¿no? Anterior. Y luego tenemos el surco capítulo troclear situado entre la tróclea y el capítulo, ¿no? Ahora, ¿esto cuál es? Esta escotadura, ¿no? Que va a separar, ¿no? Separar. Escotadura capítulo troclear. Esta de aquí. Escotadura capítulo troclear, ¿no? Ahora, si vamos a los epicóndilos, ya sabemos, hay un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Sirve para inserción de músculos.
Se encuentran en los extremos laterales de la superficie articular. 1. El epicóndilo medial. Sirve para inserción de músculos epicondilios mediales. Nada más. Y también se inserta el ligamento colateral cubital de la articulación del codo. Epicóndilo lateral, situada superiormente y lateralmente al capítulo. Se insertan los músculos colaterales radiales de la articulación del codo y los epicóndilos laterales. Aquí lo ha puesto facilito, ¿no? Epicóndilo medial. Ahí está. Músculos epicondilios mediales. Ahí se van a insertar. Y ligamento colateral cubital. Aquí se van a insertar músculos epicondilios laterales. Y se va a insertar el ligamento radial, si quieren, ¿no? Ligamento colateral radial. Aquí. Y este es cubital, ¿no? Ahí están. Estos son los epicóndilos propiamente. Entonces no es tan difícil. ¿Por qué? Aquí no hay truco. En los epicóndilos se va a insertar los músculos epicondilios mediales, ¿sí? Porque este epicóndilo medial está en relación ¿con quién? Con el cúbito. Y los epicóndilos laterales están en relación con la parte lateral del radio, en este caso. La arquitectura del hueso está formado por un cilindro de tejido óseo compacto que envuelve la cavidad medular. Ya sabemos que esto es osificación primaria. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en la diáfisis. Y la diáfisis es el único lugar donde hay tejido óseo, en este caso, compacto. Entonces, el húmero está formado por un cilindro de tejido óseo compacto que envuelve la cavidad medular. Esta es la diáfisis. Contrariamente a la regla general, según cual el tejido óseo compacto disminuye progresivamente en los extremos. Ya sabemos, también en las epífisis es un poco más de tejido esponjoso, ¿no? Y aquí nos dicen, las epífisis están constituidas por tejido óseo esponjoso, revestidas por una delgada lámina de tejido óseo compacto. Luego tenemos a las trabéculas principales, ¿no? Ahora, trabéculas es tejido esponjoso. ¿De quién está hablando? De la epífisis, propiamente. La osificación, el húmero se desarrolla por medio de 8 centros de osificación, pero se van a dar cuenta que solo hay un primario, no puede haber dos. Hay un centro de osificación primario que aparece en la diáfisis hacia los 40 días de la vida fetal, ¿no? Y 7 secundarios para los extremos. Los secundarios siempre son extremos, ¿no? Miren, a los 40 días ya el hueso del húmero se está osificando. De estos últimos, 3 corresponden al extremo superior, ¿no? Un centro de osificación secundario para la cabeza del húmero, tubérculo mayor y tubérculo menor. Y 4 para el extremo inferior, los centros de osificación secundarios, uno para la tróclea, otro para el cóndilo o capítulo y 2 para los epicóndilos mediales y laterales. La disposición de los centros de osificación secundarios del extremo inferior presentan algunas particularidades, ¿no? ¿Por qué presentan algunas particularidades? Como ya les decía, hay pues cartílago articular y de esta manera no se puede, ¿cómo se dice esto? No se puede osificar de manera directa, ¿no? Porque si no, no creceríamos. Los centros epicondilio medial forman solamente la parte medial del epicóndilo medial, ya que la base está constituida por la diáfisis. El centro epicondilio lateral o capitular y troclear se reúnen para formar la parte articular de todo el extremo inferior del epicóndilo lateral, ¿no? Entonces tiene ciertas particularidades en su osificación. ¿Dónde está?
Las fechas de osificación, las fechas de aparición de los centros de osificación secundario. En el extremo superior, para la cabeza del húmero, de 6 a 20 meses, ¿no? En el centro de los tubérculos mayores y tubérculo menor, de 1 a 3 años. Recién, miren, se va a osificar los tubérculo mayor y tubérculo menor. Pero ojo, no confundir con el centro de osificación primario. El centro de osificación primario es a los 40 días. Y los centros de osificación secundarios tardan más. En el extremo inferior, el centro capitular de 6 meses a 2 años. En el centro troclear, de 8 a 16 años. En el epicóndilo medial, de 5 años a 9 años. En el centro del epicóndilo lateral, de 11 a 18 años. Ahora, ¿cuándo se van a empezar a soldar? Todo el hueso se va a soldar, o sea, se va a unir, se va a eliminar al cartílago articular. Todo el hueso lo va a hacer de 20 a 26 años. Ahí se va osificando, entonces no vas a poder crecer ya. El extremo inferior se une a la diáfisis mucho antes que el superior. Y la soldadura es más precoz en las mujeres que en los hombres, lo que les decía. ¿Por qué? ¿Por qué es esta situación así? Por las hormonas. Por las hormonas es. No, por las hormonas. Ahora ya entrando al esqueleto del antebrazo. Cúbito y radio. El antebrazo está formado por el cúbito medialmente y el radio lateralmente. Estos dos huesos están articulados entre sí en su extremo superior y en el extremo inferior. Cuando el miembro superior se haya extendido a lo largo del cuerpo, el antebrazo está en supinación. Los dos huesos se orientan superior a inferior y medial a lateral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando estás parado con las palmas hacia adelante, ¿no? Los dos huesos van a estar, el radio siempre tiene que estar lateral y el cúbito medial. ¿Cómo sé que está lateral? ¿Y cómo sé que está en supinación? Fácil, el pulgar siempre tiene que estar hacia afuera y las palmas hacia adelante. Esa es la posición que está mencionando aquí, cuando el antebrazo está en supinación. El cúbito sobrepasa al radio, es más grande, pero el extremo inferior del radio es mucho más voluminoso. También pregunta, pero esto ya es para articulaciones, también preguntan en examen, ¿no? ¿Qué les pueden preguntar? Por decir, si el cúbito se articula con huesos carpianos. No se articula con huesos carpianos. En cualquier caso, el cúbito siempre es más largo que el radio. Ahí está. A esto se llama supinación, ¿no? Se llama supinación, ¿no? Y siempre el radio es lateral por el pulgar y el cúbito es medial. Cúbito o ulma, ¿ve? Siempre tiene dos nombres. Cúbito o ulma es un hueso largo situado medial al radio, siempre va hacia la parte medial, entre la tróclea humeral y el carpo. Tiene un cuerpo, tiene una forma de S cursiva o S tálica, alargada en el plano frontal, tiene 3 caras y 3 bordes. La cara anterior, en su parte superior, aquí arriba, se inserta el músculo flexor profundo de los dedos. La parte inferior, aquí abajo, ¿no? Se insertan los fascículos del músculo pronador cuadrado y en la diáfisis se encuentra el agujero nutricio. Cara posterior, ¿no? En esta parte, aquí va a encontrarse el holocranión, ¿no? Lo que más llama la atención. Se orienta posterior y un poco lateralmente, dividida por una cresta longitudinal. Esta cresta es longitudinal. Se divide en una porción lateral, la que va pegada al radio, y medial, la que va al otro lado. En la región lateral, ¿no? En esta región lateral, se va a insertar el músculo aductor largo del pulgar, extensor corto, y el largo del pulgar, extensores del índice. En la parte medial, ¿no? En la parte medial. Ahora, ¿cómo sé que este lado es medial y este es lateral? Porque aquí viene la cabeza. Esa es la tuberosidad radial del cúbito. En esta parte medial
En su parte superior está dividida por una cresta y se inserta el músculo anconeo. En la parte inferior se va a insertar, ¿no?, en este caso, el músculo extensor cubital del carpo. Su cara medial, ¿no? Ahí tenemos la cara medial. Inserción del músculo flexor profundo de los dedos es subcutáneo en la parte inferior. Los bordes, tiene 3 bordes: anterior, interóseo y posterior. Si hablamos del anterior, ¿para qué nos sirve? Como ya les decía, ¿no? Este borde es anterior. Inserción superior del músculo flexor profundo de los dedos e inferiormente, ¿no? Esta de aquí es, e inferiormente músculo pronador cuadrado. Interóseo, ¿no? En este borde tiene que ser, el borde interóseo. ¿Por qué? Aquí está la escotadura, que les decía, aquí se va a insertar la cabeza del radio y aquí va a haber el ligamento interóseo, ¿no? En el borde interóseo se va a insertar la membrana interósea. Superiormente se divide en 2 crestas, aquí está, ¿no? Y la cual se va a insertar en el músculo supinador. En la parte posterior se va a insertar lo que es el supinador y el ligamento colateral radial de la articulación del codo. Y en el borde posterior, este borde de aquí, posterior, ¿no?, tiene la forma de S cursiva, fíjense, ¿verdad? Igual que la clavícula, ¿no? En los 3/4 superiores se inserta el músculo flexor profundo de los dedos, flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo, ¿no? Como ya les decía, siempre solo les van a preguntar ¿qué estructuras tiene? En el extremo superior del cúbito vamos a encontrar que está formado por 2 apófisis. La apófisis holocraniana es posterior y la apófisis coronoidea, esta puntita de aquí. Esa es la apófisis coronoidea. Y entre las 2 apófisis se encuentra la escotadura troclear, que es esta. La escotadura troclear. El holocranión es esto. ¿Qué va a tener? Cara posterior convexa, esto. Cara anterior, esta cara, articular. Cara inferior o base, esto. Cara superior o vértice, que posteriormente se inserta el músculo braquial y anteriormente se va a dar con la cápsula articular. Y va a tener 2 caras, lateral y medial, en este caso, la cual se van a insertar ligamentos colaterales cubitales y radiales. Y en la cara medial se va a insertar el músculo cubital del carpo, ¿no? Ahora, como ya les decía, ¿cómo sé esta escotadura radial? Recordemos que el radio siempre es lateral, ¿no? Entonces, esta no es la cara medial, al otro lado tiene que estar la cara medial, ¿no? Esta es la cara lateral. Entonces, ¿aquí qué se van a insertar? Ligamento colateral cubital del radio. Al otro lado tendrían que insertarse ligamento, en este caso, o mejor dicho, músculos flexores cubitales del carpo, ¿no? Y también el músculo anconeo. Seguimos con la cara superior. El ligamento coronoides, esta puntita de aquí, tiene forma triangular, piramidal, ¿no? Pirámide cuadrangular. Vértice, la puntita o pico. Y la apófisis coronoide cuenta de 4 caras. La superior es articular, la inferior se inserta el músculo braquial, la medial, pero recordemos es el lateral, ¿no? Aquí se va a insertar, en donde está el puntero, se va a insertar el ligamento colateral cubital del tubérculo coronoideo y la inserción del ligamento. Al lado, ¿no?, lateral, aquí, ¿no?, se va a estar la escotadura radial, es inserción del ligamento anular del radio y el ligamento colateral radial. Entonces, ¿cómo saben que va a ser lateral o medial en este hueso? Hasta cuando les pregunten en su examen, ¿cómo vas a saber? Por la escotadura.
Si te dice el cúbito tiene la escotadura radial, ahí es lateral. Al otro lado tendría que ser medial. Continuando, la escotadura troclear, es esta de aquí. La escotadura troclear está formada por la unión de la cara anterior del holocranión y la cara superior de la coronoides. Ahí está. Esta es la escotadura troclear. En el extremo inferior tiene la cabeza del cúbito, es esta de aquí. Tiene la parte lateral, que es vertical, se articula con la escotadura cubital del radio, y la parte inferior, ligeramente convexo, que corresponde al disco articular de la articulación radiocarpiana. Y luego tiene esta apófisis, estiloides. Ahora, ¿por qué le menciona al radio? Porque aquí igual se articula, miren. Esta es la escotadura. Esta es la parte. De este lado, este es el cúbito, este es el radio. Esta es la escotadura. Y se articula también en la parte inferior. Aquí se puede ver, miren, este es el cúbito y se está articulando con el radio. Ahora, la apófisis de estiloides es esta puntita de aquí, ¿no? Es esa puntita de aquí. La apófisis de estiloides del cúbito es una saliente cónico medial posterior a la cabeza del cúbito. Su vértice, en este caso, permite la inserción del ligamento colateral cubital del carpo, ¿no? Para eso nos sirve. Arquitectura: el cuerpo del cúbito está formado por una lámina de tejido óseo compacto, ya sabemos, es la diáfisis. Tiene también dos extremos, ¿no? Extremo superior, extremo inferior, tejido óseo esponjoso, eso también sabemos. Su osificación: el cúbito tiene tres centros de osificación. Uno primario, ya sabemos, este va a la diáfisis, y los dos complementarios o secundarios que van a las epífisis. El centro de osificación primario aparece al principio del segundo mes de vida fetal, ¿no? Entonces, a los 60 días. Y como ya les decía, aquí no tienen que mucho perder el tiempo, porque el centro primario siempre va a ir al cuerpo o diáfisis o eje mayor o eje longitudinal. Los dos centros complementarios, uno va a ir a la parte superior y otro va a ir a la parte inferior. En la parte superior se va a empezar a osificar el holocranión de 8 a 14 años y se suelda con la diáfisis de 15 a 20 años. En la parte inferior, ¿no?, va a aparecer de 6 a 9 años y se va a unir con la diáfisis de 20 a 24 años. Como ya les decía, ¿esto por qué? Porque aquí a esta altura debe haber cartílago de crecimiento. Entonces, tarda en desaparecer el cartílago de crecimiento hasta los 20, 26 años, ¿no? Por eso es que, ¿no?, que menciona cuándo comienza a osificarse. Miren, el extremo inferior del cúbito, este extremo de aquí, inferior del cúbito, empieza desde los 8 a 9 años. ¿Cuándo termina de osificarse? O sea, se va a osificar completamente hasta los 20 y 24 años, ¿no? Hasta esa edad puedes crecer. Continuando, vamos a ver el radio, ¿no? Ahí están los huesos del radio. El radio tiene, en el cuerpo, va a presentar, o sea, el radio como tal presenta 3 caras y 3 bordes. Cara anterior, pregunta que hacen en el examen: ¿en qué cara se encuentra la tuberosidad radial? Desde la tuberosidad radial al extremo inferior del hueso, ahí está, esta es la tuberosidad radial, tiene una parte superior donde se va a insertar el músculo largo del pulgar, ¿no? Y más abajo se va a insertar el músculo pronador cuadrado. Y ahí está el agujero nutricio, ¿no? Aquí va a comenzar el centro de osificación primario. En su cara lateral, ¿no? En su cara lateral va a permitir insertarse el músculo pronador redondo y en la parte superior el músculo supinador. Y en su cara posterior como tal, ¿no?, que es redondeada superiormente, en la parte inferior hay dos crestas, esta cresta y esta cresta, ¿no?,
que va a permitir la inserción del músculo aductor largo del pulgar en esta cresta y el extensor corto del pulgar, ¿no? Eso es en sus caras, anterior, posterior y lateral. Bordes, ¿cuántos? 3, anterior, intraóseo y posterior. En el borde anterior se va a encontrar la tuberosidad del radio, esta de aquí, ¿no? En este caso. ¿Quién se va a insertar aquí? Músculo flexor superior de los dedos. En el intraóseo, este borde. Recordemos que aquí se va a insertar el cúbito, se va a articular. Es delgado, cortante, va desde la parte inferior, ¿no? Desde la tuberosidad del radio, o sea, desde aquí va a ir hacia abajo. Y inferiormente va a presentar el tubérculo interóseo, ¿no? Y aquí se va a insertar la membrana interósea. Y en la parte posterior es redondo y rombo, más acentuado en la parte media. Extremo superior, aquí vamos a encontrar su cabeza, ¿no? Cabeza del radio. Vamos a encontrar la cabeza del radio, es esta. Va a tener una fosita articular en su cara superior para articularse con el capítulo humeral. Recordemos que esta cabecita se va a articular con el húmero hacia arriba, superior, y a la parte medial con el cúbito, ¿no? Siempre pregunta, va a tener cuidado aquí, ¿no? ¿Dónde se encuentra la tuberosidad del radio? Esta es anterior. Sostiene la cabeza del radio y tiene una forma cilíndrica, ¿no? Ahí está, una forma cilíndrica. El cuello del radio es ovoide, situada en la parte anteromedial del hueso, en la unión del cuello y el cuerpo del radio. Posteriormente se inserta, ¿quién? ¿Para qué nos sirve el cuello? Para insertar el bíceps braquial. En el extremo inferior tiene 5 caras, ¿no? Si vamos por la cara posterior, esta cara de aquí, al revés, ¿no? Cara posterior, ¿no? Tiene 2 surcos, lateral y medial. ¿Quién se va a insertar? Extensor largo del pulgar. En la parte medial, el extensor de los dedos y el extensor del índice. En la cara inferior, cuando está aquí abajo, ¿no? Tiene la cara articular para 3 carpianos. Escafoide, semilunar, piramidal, en este caso, ¿no? Y tiene una base en forma triangular, ¿no? Si podemos ver, en forma de triángulo. ¿Con quién se articule? Con el escafoides, semilunar y piramidal. Pregunta también de examen esta. ¿Por qué existen 4 huesos carpianos en la fila superior? ¿No? Entonces son el escafoides, semilunar, piramidal y pisiformes. Pero el pisiforme jamás, de los jamases, se articula, ¿no? Se articula con el radio. Jamás. Cara medial. Esto de aquí. Cara medial. Lateralmente y cóncava. Aquí se encuentra la membrana interósea. Presenta 2 caras. En la parte superior se va a insertar ¿qué? El pronador cuadrado. En la parte inferior presenta una carilla articular. Es esta, carilla articular, ¿no? Y esa carilla articular es la escotadura cubital del radio. Esa carilla articular la que permite articularse con el cúbito como tal, con la cabeza del cúbito. En la cara anterior se va a insertar el músculo pronador cuadrado. Y en la cara lateral como tal, en esta cara de aquí, ¿no? Está recorrida por 2 surcos. Tiene uno anterior, en el cual va a insertarse el músculo aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, posterior, en la cara lateral posterior, el extensor radial del carpo. Se va a encontrar la apófisis estiloides, que es esta de aquí, en la cual se va a insertar el músculo braquioradial, ¿no? En este caso, el ligamento radial del carpo, ¿no? Es el ligamento colateral radial del carpo. Ahí está. Su arquitectura es un hueso largo. Entonces tiene que tener hueso compacto y hueso esponjoso. ¿Dónde está el compacto? En la diáfisis. ¿Dónde está el esponjoso? En las epífisis. Hasta ahí no hay dónde. Osificación.
osificación. Se va a osificar con un centro de osificación primario, ya sabemos, siempre primario es diáfisis. Prohibido olvidarse, el primario siempre es diáfisis, siempre es en el cuerpo. Aquí está, miren, el centro de osificación primario forma el cuerpo, o sea, la diáfisis, eje mayor, eje longitudinal. Y los otros tres centros complementarios, ¿no? Uno para la cabeza, otro para el extremo inferior y el tercero para la tuberosidad del radio. El de la cabeza aparece de 4 a 9 años, ¿no? Y se une con la diáfisis hasta los 16 y 18 años. El segundo, en la parte inferior, ¿no? Va a aparecer en el primer y el segundo año y se termina de osificar en los 20 y 25 años. Y la tuberosidad, que van a preguntar siempre, la tuberosidad del radio comienza a aparecer a los 14 años, ¿no? En este caso. ¿No? Vamos a alcanzar esto. Vamos a darle un poquito más. Los huesos del carpo, no, en este caso vamos a hablar de los huesos de la mano, ¿no? Huesos de la mano. Huesos de la mano están formados por tres grupos de huesos: carpo, metacarpo y falanges. Ahí están. Los carpos tienen una hilera superior, una hilera inferior. El superior, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Este hueso pisiforme jamás se va a articular con el radio. Cuidado en el examen, el pisiforme más. Siempre pregunta esta pregunta. Trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Estos son inferiores. Hilera superior, hilera inferior. El escafoides tiene una cara anterior, palmar, ¿no? Cara anterior palmar. Tiene el tubérculo del hueso del escafoides y permite la inserción del ligamento colateral radial del carpo. En la cara posterior, en la parte de atrás o dorsal, es estrecha, reducida y tiene un surco rugoso. En la cara superior es convexa, aquí está bien, convexo, ¿no? Convexo, no, este es cóncavo, es convexo, ¿no? Convexo y se articula con el radio. En la cara inferior se articula con el hueso del trapecio y el trapezoide. En la cara medial es superior y se articulan con los huesos semilunar, ¿no? Con el grande propiamente. Y en la parte lateral o en la cara lateral está relacionado con la arteria radial. El semilunar se llama así porque tiene forma de semiluna, ¿no? Tiene una cara anterior convexa, ¿no? Convexo. Cuando es hueco es cóncavo. Posterior casi plano. Superior convexo, se articula con el radio. Inferior se articula con los huesos grande y ganchoso. Lateral se articula con el hueso del escafoides y medial se articula con el hueso piramidal, ¿no? Resumidito. El piramidal del vértice, ¿no? Superior articulado con el disco articular de la articulación de la muñeca. Inferior, conexión con el hueso ganchoso. Anterior, articulado con el hueso pisiforme. Posterior, presenta la cresta del hueso piramidal, inserción del ligamento colateral cubital del carpo. Cara lateral, articulado con el hueso semilunar. El pisiforme, cara posterior, tiene una conexión con la cara anterior del hueso piramidal. Jamás de los jamases forma la articulación de la muñeca. Jamás. Su cara lateral tiene un surco en relación con la arteria cubital. Su cara anterior permite la inserción del músculo flexor cubital del carpo en la parte superior y del músculo aductor del meñique en su parte inferior. El trapecio, hilera inferior, ¿no? En la hilera inferior del trapecio, en su parte anterior va a tener un surco, ¿no? El surco en el que se desliza el tendón flexor radial del carpo. Tal surco está limitado lateralmente por el tubérculo del hueso trapecio. Posterior es
En su extremo lateral y medial presenta el tubérculo para inserciones ligamentosas. En su cara superior se articula con el hueso escafoides, su cara inferior se articula con el primer metacarpiano, en su cara lateral y en su cara medial está en relación con el hueso trapezoide y el segundo metacarpiano. El trapezoide, cara anterior, tiene una cara anterior y posterior. En su cara superior se articula con el hueso escafoides, su cara inferior está en relación con el segundo metacarpiano, en su cara lateral corresponde al hueso trapecio y su cara medial se articula con el hueso grande. El grande presenta una cabeza, un cuerpo y un cuello. Tiene una cara anterior, una cara inferior que presenta una prolongación inferiormente y es la apófisis del hueso grande. En la cara superior se articula con los huesos escafoides y semilunar. En la cara inferior se articula con el segundo, tercero, cuarto metacarpiano. En su cara lateral está unida superiormente al escafoides, inferiormente al trapecio. Y en su cara medial se articula con el hueso ganchoso. Y aquí está, ¿no? El hueso ganchoso, su gancho. Por eso se llama ganchoso. Tiene una cara anterior donde presenta un gancho. Ahí está. Que limita medialmente con el canal del carpo. Su cara medial presenta un surco para el nervio cubital y en su parte inferomedial inserción del músculo flexor corto del meñique. También el oponente del meñique. En su cara inferior, aquí abajo, se articula con el cuarto y el quinto metacarpiano. En su cara lateral se articula con el hueso grande, a este lado. En su cara superomedial se articula con el piramidal y el semilunar. Y también tiene una cara posterior. Macizo óseo carpiano y el túnel carpiano y el conducto carpiano. Este macizo óseo carpiano está formado por 8 huesos del carpo, 4 superiores, 4 inferiores, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, superior, inferior, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿no? Y va a presentar ciertas caras. Tiene una cara anterior, que sería esta, ¿no? Que presenta esta cara de aquí es, porque es cóncava la cara anterior, ¿no? Cara palmar, es anterior. Presenta el túnel carpiano, por el que pasa el retináculo flexor, conducto carpiano, por el que discurre el nervio mediano y los tendones del músculo flexor superior de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor radial del carpo. En su cara posterior, que es esta, es convexa. La cara anterior es cóncava. Por eso está el túnel carpiano ahí. Aquí está, ¿no? Túnel carpiano. Ahí está esta parte. En cambio, la cara posterior es convexa. La cara superior se articula formada por la cara superior con el escafoide, semilunar y piramidal. ¿Por qué mencioné la cara superior solo a 3? Porque esto va a formar la articulación de la muñeca. Y el escafoides no es, mejor dicho, el pisiforme no es parte de la articulación de la muñeca. El pisiforme. Eso les van a preguntar, ¿no? El pisiforme no es parte. En la cara inferior está formada por carillas articulares para articularse con los metacarpianos. Luego tenemos a los bordes laterales que sirven de inserción para los músculos y ligamentos. Arquitectura está formado por hueso esponjoso cubierto por hueso compacto. Es un hueso corto. Osificación se desarrolla a partir de un solo centro de osificación, ¿no? O sea, del centro de osificación primario, ¿no? Del centro de osificación primario. El grande y el ganchoso en el primer año, el piramidal el año y medio y a los 4 años, el semilunar de 2 a 6 años, el trapecio trapezoide de 3 a 6, el escafoide de 5 a 6 y el pisiforme de 10 a 14 años. Los carpos, los metacarpos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Constituyen el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Ahí está.
Se componen de 5 huesos largos que se articulan superiormente con los huesos de la segunda fila del carpo y inferiormente con las falanges, ¿no? Siempre van a nombrarse de lateral a medial, ¿no? Donde está el pulgar, 1, 2, 3, 4, 5. Metacarpiano. Características, ¿no? Tienen un cuerpo, estos son sus cuerpos, ahí están. Su cuerpo es curvo, de concavidad anterior y posee una forma prismática. ¿Qué quiere decir prismática? Medio aplanado son, ¿no? Triangular. En su cuerpo va a tener una cara posterior, atrás, ¿no? Ligeramente convexa, ancha e inferiormente afilada, ¿no? A este nivel inferior. Dos caras lateral y medial que limitan con el espacio intraóseo, esta de aquí, ¿no? Ahí están los espacios interóseos, ¿no? Y aquí se van a insertar los músculos interóseos. Tiene dos bordes, un lateral y un medial, más marcado en la mitad inferior que en la superior. Y un borde anterior cóncavo, que sería este, ¿no? Medio cóncavo son estos. La base, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Es superior y cuboide, ¿qué quiere decir? Medio cuadraditos. En su cara superior se articula en relación con los huesos de la segunda fila del carpo, o sea, con el trapecio trapezoide grande y ganchoso. Tiene dos caras, lateral y medial, ¿no? También se articulan en conexiones con los metacarpianos vecinos, ¿no? Cara, en este caso, medial, medial, ¿no? Y las lateral, 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 en este caso. ¿Por qué razón? Cuando es en la mano, el dedo del medio es la línea media y el resto se tiene que acoplar a eso, ¿no? de los huesos. En la cara dorsal y en la cara palmar, esta cara dorsal y cara palmar está provista de rugosidades en las que se insertan ligamentos y músculos. La cabeza se refiere a estitos de aquí arriba, ¿no? La cabeza es aplanada lateral y medialmente y presenta una cara inferior, que sería esta, que se articula y se extiende sobre la cara palmar, ¿no? Estas de aquí, estas caritas articulares. Se va a articular con las falanges. Dos caras lateral y medial ligeramente deprimidas. Superiormente a dicha depresión, un tubérculo en el que se insertan los ligamentos colaterales, ¿no? Se van a insertar. Mayormente los ligamentos colaterales a este nivel se insertan. A ese nivel. A ese nivel se insertan los ligamentos colaterales, ¿no? Una cara dorsal rugosa en la parte anterior, ¿no? Ahí está. Y una cara palmar ocupada, o sea, la dorsal es atrás, ¿no? Rugosa. Y esta cara palmar, aquí anterior, ocupa una parte de la superficie articular. Y un repaso, cada uno de los metacarpianos tiene particularidades. El primer metacarpiano es más corto y voluminoso, miren, es más corto y voluminoso, es plano anterior a posteriormente, su base no presenta superficie articular lateral ni medial y la base articular se articula con el trapecio. El segundo metacarpiano es este, es más largo, tiene bifurcaciones en dos tubérculos laterales, ¿no? En dos tubérculos laterales y se va a insertar en su cara dorsal, o sea, atrás, el extensor radial largo del carpo. En su vértice, aquí, ¿no? En su vértice, en este caso, en su vértice de la base, ¿no? Tiene la apófisis estiloides del segundo metacarpiano. Del tercero al cuarto, estos dos de aquí. Tiene caras laterales y mediales y tiene bases articulares, ¿no? Estas son sus bases articulares, se articulan con los huesos del carpo y también entre ellos. El tercer metacarpiano presenta la apófisis estiloides del tercer metacarpiano y en su cara dorsal se inserta el músculo exterior radial corto del carpo. Y el quinto, este solito, tiende a fracturarse. La fractura de este metacarpiano se le llama fractura del boxeador. El quinto metacarpiano, su base presenta una sola carilla articular lateral
en el tubérculo de la cara medial se inserta el extensor cubital del carpo. Bien resumidito. Su arquitectura es un hueso largo. De entrada, tiene que tener tejido compacto. ¿En dónde? En el cuerpo, diáfisis, ¿no? En los extremos, esponjoso. Ahí está, ¿no? Facilito. Osificación. El primer metacarpiano a los 4 últimos, ¿no? Primer metacarpiano tiene el centro primario para el cuerpo y la cabeza y la base con el centro secundario, en este caso. Siempre no es, recordemos, los centros de osificación, siempre el primario es en la diáfisis, siempre el primario. Pero aquí hay una excepción y esto sí les pueden preguntar. ¿Por qué razón? Centro de osificación primario es diáfisis, la cabeza es epífisis. Entonces aquí hay una excepción. En los metacarpianos, el centro de osificación primario osifica también epífisis. Puede pasar, ¿no? Y las falanges, ¿no? Cada dedo, con excepción del pulgar, consta de 3 segmentos. Falange proximal, falange media y falange distal. El pulgar solo presenta 2, la falange proximal y la falange distal. Se distingue con los nombres de falange proximal, medial y distal. También son huesos largos, ¿no? Su arquitectura son huesos largos. Tiene que tener hueso compacto aquí, en la diáfisis, el cuerpo, y las epífisis, hueso esponjoso. Su osificación, un centro de osificación primario para el cuerpo y la cabeza. Otra excepción, miren, para el cuerpo y la cabeza. Se desarrolla al segundo mes de vida. Y el centro de osificación secundario va a la base. ¿Cuándo empieza? De 2 a 4 años y se fusiona completamente a los 18 y 20 años. Y ahí tenemos la última parte de los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos que alguna vez también preguntaron. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños, excepto la rótula, que se han originado y se han formado en los tendones. En un examen vi que han puesto que se había formado en ligamentos, cosa que no es así, es en tendones, ¿no? Entonces los huesos sesamoideos son huesos pequeños que ayudan a proteger el tendón. Prácticamente son huesos que se forman del tendón, no del ligamento, del tendón. En la mano existe un número variable, ¿no? Y todos están situados en la cara palmar. De la palma, 2 son constantes y se encuentran en la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar, ¿no? En este caso, el medial es redondo y el lateral contiene forma ovalada. Su arquitectura, este hueso sesamoideo está constituido por hueso esponjoso y hueso compacto. Se desarrollan por medio de un solo centro de osificación, o sea, solo el primario, hacia el 5.º año de vida, ¿no? Y con eso